Dios bendiga sus vidas. Estamos en una nueva sección de Su Palabra es Suficiente, el podcast. Hoy estamos en la sección Profundicemos. Y es importante, a la luz de nuestros días, que entendamos la importancia de profundizar en las Escrituras. Hay un tema relevante para nuestros días, pero que ha sido objeto de debate durante mucho tiempo, y es el tema de la salvación. Para nosotros hablar de ese tema, traemos una persona bastante competente para el tema, y es a nuestro distinguido pastor, Pilar Alcántara. Voy a dejar que él se presente primero para nosotros empezar con este excelente tema. Nuestro hermano Muy pastor. buenas tardes, Dios bendiga, o buenos días, buenas noches, no importa la hora donde nos estén viendo. Yo soy el pastor Pilar Alcántara, soy pastor de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, Misión Internacional en Maquiteria, Villa Duarte. Por 32 años sirvo como pastor en el Concilio Iglesia Pentecostal de Jesucristo. Además, soy director del Instituto Bíblico La Peña de Oreb, en República Dominicana, y pues siervo suyo. Es lo más importante. Amén. O sea, pastor, que no tenemos aquí un fly al catcher. ¿Qué va? Ese... No, tenemos una persona competente para hablar del tema. Bueno, la gloria es de Dios. Bien, pastor, el tema de la salvación ha sido objeto de debate durante mucho tiempo, no solamente de nuestros días, sino que vemos un tema desde los inicios de la iglesia primitiva, Definitivamente. cuando nosotros vemos incluso el tema de los judaizantes, que ellos no entendían en su inicio el hecho de cómo los gentiles pueden también recibir la salvación que nosotros recibimos, porque ciertamente ellos se sienten o se sentían como que Dios era propiedad exclusiva del pueblo. Definitivamente. Entonces, vemos a este grupo de judaizantes que quiere imponer que esta comunidad de creyentes pues tenga que volver a las tradiciones, tenga que guardar la ley, los ritos ceremoniales, y desde ahí empezaron los temas de si aceptamos primero a este grupito de personas en la fe. Pero cuando se sigue avanzando la historia, pues nos damos cuenta que ya el tema no era si este grupo era aceptado o no, sino quiénes eran los que eran salvados. Así es. Y luego, no solamente quiénes eran los salvados, sino que, bueno, entonces ahora vamos a analizar si se pierde esa salvación que hemos recibido. O sea, estamos hablando de muchos años de historia. Entonces, para empezar, ¿verdad?, a decir algo del tema, nos gustaría, pastor, que usted nos explique qué es la salvación, cómo se define. Bueno, definitivamente salvación, pueden haber mil definiciones, pero lo más sencillo es que es el don de gracia de parte de Dios, es el regalo de Dios que por supuesto no merecemos, es la liberación que Dios hace en nuestras vidas de nuestros pecados por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Es decir, Jesucristo ocupó nuestro lugar, fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario, y Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, el resultado de eso es la salvación para todo aquel que cree, por supuesto. Wow. Entonces, pastor, esa parte final que usted menciona, todo aquel que cree. Y entonces el que no cree, pastor. No recibe la salvación, definitivamente. Porque el texto, por ejemplo, si pensamos en Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, si eso es verdad, lo contrario también es verdad. Todo aquel que no cree no tiene vida eterna. Wow. Se Entonces, pierde entonces. entonces todo ser humano tiene la capacidad
de creer en Jesús, pastor? En teoría sí, porque si dice el texto, de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a los seres humanos, que envió a su único hijo, es decir, que Dios determinó o diseñó la salvación para que todo el mundo la alcance. El asunto es que no todo el mundo la acepta. Acepta esa amnistía, ese perdón, ese regalo de gracia. Porque la gente piensa que no puede ser tan fácil, que yo debo hacer algo para conseguirla, Y entonces, para lograrla. y ahí entonces, pastor, caemos en el tema de la salvación por obra, que nosotros vemos que la tradición popularmente nos ha dicho que usted debe hacer algo, que no es tan simple como que ya confesé y creí y proclamé y ya soy salvo. O sea, así y ya. Probablemente eso es lo que más dificulta a las personas aceptar el don de salvación. Porque ¿cómo es posible que algo tan grande, algo tan valioso, algo tan preponderante, yo no haga nada para merecerlo? Pues definitivamente, exactamente, lo único que el ser humano hace respecto a la salvación es huir de ella. Y por eso es un don de gracia, es un don gratuito, es el regalo de Dios para el ser humano. Entonces, usted me ha respondido, pastor, básicamente dos preguntas en una. O sea, me ha definido lo que es la salvación en primer lugar, pero también me ha dicho que la salvación viene de Dios por medio de Jesucristo. Definitivamente. Entonces, una pregunta importante, usted sabe que hay muchísimas religiones en el mundo, pastor, y Ujú, cada una proclama tener el camino. Hay un refrán muy popular que dice que todos los caminos conducen a Roma. ujú. O sea, básicamente cada religión postula sus maneras y sus medios, sus métodos para alcanzar la salvación. El cristianismo, el evangelio, postula la salvación única y exclusiva por medio de la persona de Jesucristo. Sí, definitivamente. Y eso probablemente, o no probablemente, es el punto fundamental que diferencia el cristianismo bíblico de las demás religiones del mundo. Ningún otro líder religioso osó alguna vez decir que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y que nadie puede llegar a Dios si no es por Él. Nadie se atrevió a decirlo. Entonces, el hecho que Jesús dijera eso, o estaba en lo cierto, o entonces el tipo estaba cruzado con los cables. Y definitivamente eh, aún los enemigos lo aceptamos como que eso es bueno y válido. Los amigos, lo que creemos en eso. Pero los enemigos no han podido demostrar que definitivamente él estuviera loco. Ujú, ujú. Entonces, si él es todo aquello que proclamó ser y que las Sagradas Escrituras proclaman que él es, entonces definitivamente no hay otra forma de llegar a alcanzar la salvación si no es por medio de Jesucristo. Pastor, y eso no es, eso no suena como muy radical decir que de 100 caminos propuestos para alcanzar la salvación, solo uno es verdad y que casualmente la tenemos nosotros los cristianos evangélicos. Bueno, definitivamente puede sonar radical, pero Jesús fue radical. Jesús fue sectario. Jesús nunca dijo, yo soy un camino, yo soy una verdad o yo soy una vida. No, él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, nadie llega a Dios por otro camino que no sea Jesucristo. De hecho, él dijo, todos los que vinieron antes de mí, haciendo referencia a los maestros, a los que se autoproclamaban líderes y básicamente a los escribas y fariseos, eran ladrones y robadores, salteadores. De modo que sí, definitivamente la salvación solamente se adquiere a través de Jesucristo. Pero pastor, que por ahí Mahoma, pastor.
el camino que proponen Mahoma, no sé, o lo que menciona el Corán. O sea, ¿por qué? O el budismo. O sea, ¿cómo nosotros pudiéramos descartar que esos caminos conducen a la salvación y que afirmativamente solo Cristo, el Cristo que nosotros leemos en la Biblia, es capaz de proporcionarnos eso? Bueno, aparte de que de de lo que decía hace un momento de los postulados de Jesús, que ningún otro maestro se atrevió a decirlo, lo más importante es que el único que murió y resucitó fue Jesús. Mahoma murió, pero no resucitó. Buda murió, pero no resucitó. Confucio murió, pero no resucitó. Krishna murió, pero no resucitó. Todos esos líderes y autoproclamados o que las personas lo proclamen como líderes salvadores, murieron y se quedaron inertes en la tumba. La única tumba que está vacía es la tumba de Cristo, la tumba de Jesús de Nazaret, que fue un personaje histórico que nadie puede negar que existió, pero que a pesar de todas las teorías que se hayan podido levantar respecto a lo que pasó con el cuerpo de Jesús, ni siquiera los enemigos de él han podido demostrar que, que no resucitó. Definitivamente Jesús resucitó. Amén. Entonces, pastor, nos surge la siguiente pregunta. ¿Cuál es la motivación de Dios o por qué se da la salvación en primer lugar? ¿Por qué? Bueno, como la definición inicial, que es un don de gracia, es el regalo gratuito, es Dios de sí mismo se propuso salvar a la humanidad. No había otra manera de que esta humanidad escape de la perdición, lejos de Dios, viviendo lejos de Dios. Entonces Él se propuso en sí mismo el salvarlo. Por ejemplo, las Sagradas Escrituras nos habla en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, nos dice a partir del verso 4, cómo Dios, qué motivó a Dios a salvar a la humanidad. Y nos dice, pero Dios, verso 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, ¿qué motivó a Dios? Su amor. Es que eso, justamente, Dios es amor. Entonces, eso lo movió, lo motivó, lo impulsó a ofrecer ese regalo inmerecido, que no hay ningún ser humano tan bueno que pueda presentarle el currículum a Dios, decirle, mira, yo he hecho esto y esto y esto y esto bueno, yo merezco la salvación. Probablemente uno de los hombres eh, más justos en las Sagradas Escrituras, de que tenemos memoria, y parte de su currículum es Job. Y aunque él insiste que él es justo y definitivamente sus amigos lo estaban acusando falsamente, de manera equivocada, pero al final, cuando Dios se le revela, él tiene que reconocer, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven, yo me arrepiento. O sea, ni siquiera Job pudo restregarle a Dios su currículum como para que Dios lo salve por su propia justicia. Así que es el amor de Dios lo que lo motiva a salvar, a ofrecer esa salvación. Entonces, pastor, nos surge la pregunta, dado que el amor de Dios fue que lo motivó a enviar a su hijo y morir en nuestro lugar. Y digamos que desde ese punto de partida, hace 2000 años, ya nosotros por lo menos esta era moderna, ya hablemos de 2000 años para acá,
tiene un punto de referencia para decir, bueno, sin Cristo no hay salvación. Pero, ¿y entonces qué hacemos, pastor, con las personas que murieron antes de Cristo? ¿Cuál era el medio para Dios salvar a esa gente? Perfecto. Desde que Dios pone a Adán y Eva en el huerto y estos tienen hijos, eh, les mostró el camino de salvación. Es más, antes de tener hijos, de hecho, Adán y Eva pecan y Dios sacrifica un animal inocente y ahí comienza, esa es la génesis de la salvación, que en otrora era la expiación. La expiación, por medio de los sacrificios, lo que hacía era cubrir, no quitar el pecado, sino cubrir al oferente, al pecador, de la ira de Dios. Entonces ese animal que era involuntario, inconsciente, ocupaba el lugar de la persona y la ira de Dios que debía caer sobre la persona, sobre el individuo, caía sobre el animal. Y entonces la sangre de ese animal cubría al pecador. Y entonces, pero eso tiene un propósito tipológico. Génesis 3:15, Dios da una promesa de redención que enviaría a un hijo de la mujer. Entonces en el versículo 21, Génesis 3:21, da el símbolo. 15 la promesa, 21 el símbolo. Dios sacrifica el animal y con la piel de del animal hace túnicas y cubre la desnudez de Adán y Eva. Entonces, a partir de todos los antiguos testamentarios debían creer en ese Cristo futuro, ese sacrificio futuro que el animal simbolizaba y que era lo que vendría a traer la salvación. Así que antes de Cristo se salvaba a la gente creyendo en el Cristo futuro representado por los sacrificios, y entonces los del tiempo de Jesús se salvaban poniendo su vista en el Cristo presente y nosotros en el Cristo pasado. Wow. Pastor, entonces eso nos deja a nosotros con una pregunta interesante al tema. Entonces, ¿cuándo es que ocurre la salvación? ¿Ocurre en el momento que la gente decide confesar a Cristo en ese preciso momento? ¿O ocurre antes de eso? Porque, o sea, ya vemos que la salvación ha sido ideado en Dios como origen. Lo que lo ha motivado ha sido su amor Sí. por la humanidad. En el Antiguo Testamento vemos que él utilizó animales como expiación, ¿verdad? Como sustitución para cubrir, no quitar, para cubrir el pecado en ese periodo. De hecho, cuando Dios le dice a Moisés que haga el tabernáculo, le dice precisamente que haga ese tabernáculo y que haga la cosa tal cual como se le ha mostrado. Y al final también vemos que todo eso que había en el tabernáculo era una sombra. Apunta a Cristo. Apuntaba a Cristo. Entonces, ¿cuándo es que ocurre en sí la salvación? Si es en el momento de que la persona no cristiana va a la iglesia, siente un impacto en el momento por el mensaje y dice, yo quiero a Cristo, permítame, el pastor ahí le dice, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, repita. O sea, ¿ocurre la salvación en ese momento que él confiesa? ¿O la salvación es tan profunda que empieza antes de eso? Es una bucapié. Bueno, yo pienso que la pregunta mejor formulada sería, ¿cuándo se otorga y cuándo se recibe o cuándo se hace realidad? Okay. Yo creo que la salvación fue otorgada desde la eternidad. Porque, dicho sea de paso, la Escritura nos dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, nos dice Apocalipsis. Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista dijo, miren al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero fue inmolado
desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios diseñó la salvación desde antes de que todo esto exista. Y eso nos lleva a una situación dinámica. Ok, si Dios diseñó la salvación desde antes de la fundación del mundo, ¿cuándo se hace efectiva? Bueno, se hace efectiva cuando el individuo la recibe. Esa salvación básicamente pudiera pensarse en tres conceptos importantes. Justificación, que tiene una connotación legal. Está pensando en un tribunal donde alguien es culpable, pero mediante algún escenario que se da, es declarado justo. En este caso, el ser humano es culpable ante Dios, pero ante el tribunal divino, el Hijo de Dios, no se debe castigar a una misma persona dos veces o dos personas pagar por el mismo crimen. Entonces, como el hombre cometió el crimen, pecó, y el Hijo de Dios ocupa su lugar, entonces es declarado justo. Entonces ya en el tribunal divino, esa persona es vista conforme a la justicia no propia, sino la justicia de Cristo. En segundo lugar está la regeneración. Y la regeneración o nuevo nacimiento tiene una connotación familiar de un hogar. Y está pensando, por ejemplo, cuando alguien es adoptado. La regeneración, el nuevo nacimiento, capacita al individuo para ser adoptado en la familia de Dios. Y a partir de ese momento, entonces, ya el individuo viene a ser familia de Dios, pertenece a la familia de Dios, la iglesia, por supuesto. Y el tercer concepto, entonces, es la santificación. La santificación que tiene una connotación de templo, del santuario. Es santificado para Dios. Evidentemente que esa santificación tiene tres tiempos. Tiene un tiempo pasado. Fuimos santificados en el momento que aceptamos el regalo divino de la salvación. Somos santificados cada día porque cada día el creyente, el nacido de nuevo, tiene que hacer frente a su naturaleza caída porque pertenecemos a una raza caída. Somos redimidos, pero seguimos perteneciendo a una raza caída. Dios no ha terminado con nosotros. Y de ahí el concepto futuro, el término futuro de la santificación, y es que seremos santificados plenamente para el encuentro con el Señor. Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Como allá nada sucio puede entrar, entonces lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros lo va a completar antes de nuestra muerte o antes del arrebatamiento de la iglesia. Porque de otra manera no entraríamos. Pastor, está profundo eso que usted está diciendo. Eso está profundo, porque es que eso nos deja con el siguiente sabor, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces, cuando una persona peca, usted me está diciendo que la salvación ocurre desde la eternidad. Sí. Se otorga desde la eternidad. Se otorga desde la eternidad. Estamos hablando de algo eterno. Sí. Que la salvación es un don, es un regalo de gracia. Uh-huh. Entonces, una persona que se haya convertido a Jesucristo, uh-huh, lo confesó, lo creyó, puede perder esa salvación una vez la ha recibido, sea porque usted ha mencionado la naturaleza pecaminosa que tenemos. Sí. Entonces, que esa naturaleza no va a ser hasta que el Señor no nos transforme ya al final, ¿verdad? Tendremos esa naturaleza. Sí.
Y usualmente como seres humanos, todos pecamos Ujú. diario. Mi salvación está en juego, pastor, porque y si yo en algún momento cometo un pecado y precisamente en ese momento Cristo viene, ¿qué pasa con mi salvación? Interesante pregunta. Fíjese, a 2000 años de discusión de los grandes teólogos, gente que conoce el hebreo, el griego, el arameo, no logran ponerse de acuerdo respecto a tal pregunta. Y regularmente los cristianos, bueno, por lo menos de esta parte del mundo, en Occidente, son guiados por una de dos escuelas. O lo sepamos o no. Puede ser que yo como creyente nunca oí hablar de Calvino o de Jacobo Arminio. Pero mis formadores, mis maestros, los que me doctrinaron, me bautizaron, a lo mejor tampoco oyeron hablar de ellos. Pero los que lo hicieron con ellos, sí, o eran calvinistas o arminianos. Entonces, según el calvinismo, definitivamente no se pierde. No voy a dar una cátedra de calvinismo ni de arminianismo, Exacto. pero en términos generales, el calvinismo propugna que no se pierde la salvación, porque es un regalo de Dios y si yo no hice nada para merecerlo, tampoco puedo hacer nada para que me la quiten después que me la dieron. Sin embargo, el arminianismo considera que sí se puede perder. En lo personal, yo no tengo nada que ver con Jacobo Arminio, con Juan Calvino. Yo voy a las Sagradas Escrituras. No pretendo ser un teólogo, sino básicamente lo que la Biblia dice. Y me gustaría considerar dos pasajes, por lo menos, dos pasajes de la Biblia. En Romanos capítulo 8, 38 y 39, y Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Pensemos primero, para ir el orden, Juan capítulo 10, 28 y 29. Y yo les doy vida eterna, dice Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio a las ovejas, porque el capítulo 10 habla de Jesús como el buen pastor y que su vida da por las ovejas. Y si él dio su vida por las ovejas y salvó esas ovejas, porque el Padre que se las dio, dice, es más poderoso, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso a mí me da seguridad, garantía de salvación. Es decir, cuando dice y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, desde mi punto de vista, eso me incluye a mí. Ni yo mismo tengo la capacidad de arrebatarme, de salirme de la mano del Padre. Porque no fue que yo agarré al Padre. Si yo agarro al Padre, los vendavales de la vida van a cansar mi mano y me voy a zafar. Pero si es el Padre que me agarra, dice Cristo ahí, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿quién me puede quitar de ahí, de esa conexión con el Padre? Pero miremos a el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si estamos diciendo que la salvación es el regalo de Dios en Cristo Jesús, el don gratuito de Dios por Cristo ocupar mi lugar, y que yo no hice nada para merecerlo, sino que Él me otorgó ese regalo y yo lo tomé. Y Él me tomó de la mano. Entonces, ¿en qué momento yo puedo perderlo? Pastor, déme un chance. Entonces, usted me está diciendo, pastor, en pocas palabras, ¿cómo funciona esto?
¿Dios me escogió a mí o yo lo escogí a él? ¿Cuál de las dos es? ¿O es una combinación de ambas? Bueno, yo creo que ambas cosas, porque la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. La Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, en el mismo libro de Pablo a los Romanos. Eh, y en ese sentido, Dios nos escogió. Yo pienso en la predestinación que la Biblia habla, que, y es la, Pastor, se va a meter en un tema fuerte, pastor. la Pastor. predestinación bíblica. Pastor, la predestinación es bíblica, pastor. Oh, pero claro, Ay, 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 ahí en ay. ese mismo Ay, Dios capítulo 8 de mío. Romanos, Ay, cuánto habla de problema. predestinación. Sí, sí, En la Biblia está eso de la sí, sí, predestinación, sí. pastor. Romanos sí. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó Ay, Dios mío. para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ay, No Dios una mío. predestinación caprichosa. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y Dios a los mío. que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, Entonces Dios predestinó gente para salvarlo. a todo el mundo lo predestinó para salvarse. ¿Y por qué entonces algunos se pierden? Entonces ahí está la responsabilidad humana. O sea, Dios predestinó a todo el mundo para salvarlo, pero no se salva a todo el mundo. Entonces, ¿cómo es? No, Hay como algo raro ahí, ¿no? exacto, porque lo contrario a eso sería que Dios predestinó a unos para que se salven y a otros para que se pierdan. Es decir, significaría que Dios creó a X o Y personas para que se pierdan, pero a los otros para que se salven. No. La predestinación bíblica para la salvación es para todo el mundo. Ahora, ¿qué ocurre? Que eso está vinculado a la voluntad humana de aceptar. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a lo suyo, a morir, a sacrificarse por la humanidad, como dice Juan 3:16. Ahora, los suyos, haciendo alusión al pueblo de Israel, no le recibieron. En el versículo 12 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad del privilegio de ser llamados, ser hechos hijos de Dios. Entonces, aunque Dios predestinara a todo el mundo para salvarse, se salvan los que le reciben al Hijo como Salvador. Pastor, ¿y no es más fácil uno pensar que no, que simplemente Dios no escogió a todo el mundo para salvarse, que se salva lo que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación? Y el que no está en esa tómbola ya simplemente se perdió. Eh, bueno, Digo yo, pienso que el público que está viendo este programa pensará que esa es la manera más lógica de verlo. Porque si Él quisiera salvarla a todo el mundo, salvar a todo el mundo. sí, si quisiera, Él quiere salvarlo, pero no anula la voluntad humana. ¿Por qué? Porque si Dios tomara y salvara a todo el mundo, o te salva, entonces Él no sería eh, un Dios que respete la voluntad humana. Porque entonces el hombre estaría obligado a servirle a Dios. O me sirve o me sirve. Y Dios sería un autómata. No, Dios quiere que usted, nosotros, aceptemos ese regalo de amor voluntariamente. Porque al final y al cabo, la Biblia habla en la carta de Pablo a los filipenses que toda rodilla se va a doblar ante Dios y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Pero lo va a hacer eh, eh, no para salvación, sino porque va a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. El mismo Lucifer va a tener que reconocer, me venciste, Nazareno.
pero eso no significa que al final el reconocer me venciste, Nazareno, sea para salvación. Pastor, el versículo bíblico que dice, ninguno puede venir a mí a menos que el Padre le atraiga. Eso nos habla de soberanía divina. Sí, Entonces, pero también habla de ser atraído por su amor. exacto. Soberanía porque si él no lo supiera, entonces dejaría de ser Dios. Entonces él nos atrae con su amor, pero no todo el mundo responde a ese amor. Pero entonces, pastor, yo lo que quiero hacer es enlazar eso al concepto de predestinación que usted introduce. Ajá. O sea, predestinación, estamos hablando del conocimiento previo de Dios Sí, de antes de todas las cosas. sí. Entonces, es como que, Presciencia, conocimiento anticipado. exacto. Entonces, él sabe lo que Pilar va a hacer en los próximos 10 años. Sí, Entonces, él quiere, en caso de que Pilar responda a la voz de Dios, al sí, llamado de Dios, como oveja de Dios, sí. en tal fecha. O sea, él determina cuándo usted va a responder o soy yo que No, determino no, eso. no es que determina, él sabe. Pero él no se mete en su decisión. No, es que él Dios respeta, mío. porque Ay, 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 por ay, ay, ay. ejemplo, un caso llano. Jesús llega a Gadara y liberta a un endemoniado. Se supone que un alma tan perdida como estaba aquella eh, es liberada. Lo que se supone que el sentido común diría es, la multitud debía estar alegre, contenta, pero ellos les dolió más la pérdida de los cerdos que lo que podía significar la pérdida de un alma. Y ellos echaron fuera a Jesús de la ciudad. Y Jesús se fue. O sea, como Dios, Jesús no podía convencer a esa gente de que entiendan que el alma del gadareno valía más que los cerdos. No podía Dios devolverle los cerdos. De hecho, no podía Dios haber liberado al endemoniado sin permitir que los demonios se vayan a los cerdos. Por supuesto, pero eso está ahí para demostrarnos la maldad que hay en el ser humano y que Dios respeta esa voluntad humana. Pastor, y cuando pues, estamos hablando de unos temas serios aquí, ¿usted ha escuchado la expresión salvo siempre salvo? Sí, O sea, usted piensa básicamente, según el planteamiento que usted ha hecho, es como que hay una combinación de responsabilidad humana y elección divina. sí. Entonces, en ese sentido, la Biblia no plantea cómo funciona eso, porque honestamente uno lo lee y uno lee las dos cosas. Ujú, Leemos tanto la responsabilidad, que somos responsables, pero vemos a un Dios soberano que también, ¿verdad?, ha elegido, ujú. ¿verdad?, a sus salvos. Entonces, en ese sentido, pastor, si usted cree en los salvos siempre salvos, ¿cómo armonizamos la responsabilidad humana, si usted cree en esa Sí, parte? pero no, yo no quiero dar la impresión de salvo siempre salvo como se muestra en la calle. Ok. O sea, que yo no se ha entendido la expresión. No, no. Porque salvo siempre salvo puede verse de dos maneras. De una manera seria, que es como yo lo creo, y de una manera irresponsable, y es que una vez que yo me salvé, yo puedo hacer todo lo que me plazca y vivir de manera irresponsable porque yo fui salvo. Y eso no se pierde. No. ¿Cómo se armoniza? Sencillo. Es que el salvo tiene una predisposición a hacer las cosas que a Dios le agradan, sin dejar de ser humano, sin dejar de pertenecer a una raza caída. Pero tiene la disposición. De hecho, el apóstol Juan dice que el que se salva, el que tiene la simiente de Dios, no practica el pecado. No puede pecar, que la simiente de Dios está en él y no lo deja pecar. No lo deja practicar el pecado. No es que no lo deja pecar, es pecar de manera irresponsable. Porque no hay hombre que viva sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, las personas que creen que la salvación se pierde, entonces, ¿cómo se logra salvarse una gente? Si es que no hay hombre que viva sobre la tierra y haga el bien y nunca peque.
¿cómo concuerda eso? Entonces, si yo pierdo la salvación, ¿cómo concuerda con Filipenses 1:6? Que Dios comenzó una obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día del arrebatamiento o hasta que yo muera. Bueno, si yo pienso en que la salvación no se pierde, y es lo que yo entiendo por las Sagradas Escrituras y por muchos más versículos, pero justamente estos dos que le leí, lo que estoy diciendo es, em, una vez que una persona genuinamente nace de nuevo, porque no significa que todo el que responde a un llamado pastoral a repetir una oración, porque eso no está en la Biblia. La Biblia no está que los pastores, los apóstoles llamaran a la gente, pasen aquí a ¿Y convertirse. por qué hacemos eso, pastor, hoy? Lo hacemos por costumbre o porque si pensamos en los primeros tiempos de la iglesia, en el primer siglo, básicamente, la gente que se convertía era judía. Conocían la ley, conocían las escrituras, conocían la Torá. Lo único que no habían conocido a Jesucristo como su Salvador. Si nosotros paseamos rápidamente por el Nuevo Testamento, vamos a encontrar muy pocos o casi nulo el acto de descarriarse, porque la gente conocía la escritura, el pueblo hebreo. Una vez que la gente optaba por Cristo, no era que tenía que repetir una oración, es que él aceptaba a Jesucristo y se divorciaba de las tradiciones. Creía que Cristo era suficiente para su salvación. Pero cuando la iglesia se extiende a los gentiles, a la gente que no conoce, entonces tiene que enseñarles los rudimentos. De hecho, la gente de la iglesia del primer siglo bautizaba a la gente el mismo día de la conversión. En lo adelante no, hay que doctrinarlo. Entonces, pero no es solamente que él lo repita, porque no se trata de confesión, sino de convicción. El apóstol Pablo dice en la carta a los romanos que si confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor, porque ya lo cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Primero se cree en el corazón. De nada vale que yo invite a la gente a hacer una oración de repetir conmigo si él no lo cree en el corazón. Ahora, si esa persona aceptó a Jesucristo como su Señor, como su perdonador de sus pecados, definitivamente no va a apartarse, va a perseverar hasta el fin. Y en eso consiste justamente el asunto de si se pierde o no la salvación. Es que la perseverancia de los santos implica una frase de doble vía, un silogismo. Por ejemplo, solo perseveran hasta el fin los que genuinamente han nacido de nuevo. Y los que nacen de nuevo perseverarán hasta el fin. Todos los que genuinamente nacen de nuevo van a perseverar hasta el fin. Wow. Eso implica entonces que no van a perseverar porque ellos son más santos o más fuertes o más buenos, es porque son sostenidos por el poder de Dios. Es el poder de Dios que nos sostiene para que perseveremos hasta el fin. Así que no puede perderse. Wow. Pastor, bueno, te ha dicho unos temas aquí interesantes. Eso nos lleva a otra pregunta importante. Ujú. ¿La Biblia tiene contradicciones, pastor? Si nosotros analizamos la Biblia en su justo contexto, no lo tiene. No lo tiene. Puede aparentar tener contradicciones, pudiera haber aparentes contradicciones, pero si se estudia el pasaje en el justo contexto, no vamos a encontrar esa contradicción, esos errores. O sea, que básicamente a veces no hay errores o contradicciones, sino que hay malinterpretaciones de algunas cosas. Sí, porque
hay algunas reglas hermenéuticas para el estudio de la escritura. Y cuando nosotros no las seguimos, podemos cometer errores. Por ejemplo, dentro de las reglas hermenéuticas es que si uno tiene un texto seleccionado para hacer un análisis, un exégesis, un estudio, necesita el contexto. ¿Y qué es el contexto? Inicialmente, son los versículos que están antes y después. Porque debemos pensar que la Biblia no fue escrita en versículos y capítulos. Eso fue ayer. Por 1200 años de historia del Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento estaba escrita en rollo, en pergamino. Entonces, en el 1200 y tanto es que se divide en capítulos. Y en el 1500 y tanto, 300 años después, 320 y pico de años después, es que se divide en versículos. Entonces, ¿cómo yo tomo un versículo sin olvidarme, y olvidarme de todo lo demás, donde no fue escrita así? Entonces, yo tengo que ir al contexto, los pasajes, los versos anteriores y posteriores. Pero también yo debo hacer uso de los paralelos de ideas, paralelos de palabras, paralelos de enseñanzas generales. Yo debo ir, si todo eso no me da resultado, yo debo ir incluso a otros libros del mismo autor que haya escrito de lo mismo. Y si aún ese no me da otros autores que tratan el mismo tema, a ver si definitivamente hay contradicción. Entonces, no la hay. Bueno, pastor, le hago la pregunta de si hay contradicciones, porque todo lo que usted ha planteado acerca de la salvación, que pareciera para usted estar claro en las escrituras. Bueno, quisiera interrumpirle ahí. No es que esté claro, porque... Por eso utilicé la palabra Sí, pareciera. porque mi hermano, es que es una doctrina divina. Entonces no es posible explicar el tema de la salvación de tal manera desmenuzado que un niño lo pueda entender sin la más mínima sombra de duda. Si los grandes teólogos en 2000 años no se han puesto de acuerdo, yo no puedo pretender que lo sé sin sombra de duda, porque o sería una doctrina humana, o el ser humano sería, o yo que le estoy estudiando o explicando sería divino. Y ninguna de las dos. Se trata de una doctrina divina, porque fue pensada en el cielo y desde el cielo otorgada a los hombres, y yo soy humano con muchas limitaciones, como todos los que estamos y me están viendo, y usted aquí. Entonces, no es una doctrina humana, ni nosotros somos divinos. Siempre habrá mucho que aprender, pero yo entiendo que sí, lo suficiente como para creer que yo no pierdo la salvación, está claro. Ok, entonces, pastor, eso nos lleva a una pregunta importante, porque yo le traje unos cuantos versículos que suelen ser utilizados precisamente para decir lo opuesto a lo que usted ha dicho. Que la salvación se pierde. Exactamente. O sea, Ok. nosotros hemos hablado en este tiempo buscando desde el origen, el significado etimológico, el contexto, la razón por la donde nace el concepto de salvación, a quién Dios se la da, por qué Dios la da. Y hemos concluido básicamente lo que usted dice, que es imposible que la salvación se pierda porque ha sido un regalo de Dios, hemos Ujú. recibido vida eterna, etcétera. Entonces, a pesar de eso, hemos escuchado personas por las redes sociales, No, y eh, en las fi- iglesias locales. sí, y figura de renombre, ¿verdad? Porque como usted menciona, usted mencionó Calvino, Arminio, pero realmente el tema es mucho más para atrás. Sí. Pelagio, desde Pelagio para atrás, y Agustín de Hipona. La cuestión es que esas personas, esas figuras, tuvieron el debate. Ujú. Calvino y Arminio tuvieron el debate. Y en nuestros días sigue estando el debate. Sí. Entonces,
Yo he escuchado unos versículos y por eso se lo traigo hoy, que postulan o la contradicción de las escrituras o que Se pierde la se pierde salvación. la salvación. Entonces vamos a ver cómo nosotros armonizamos lo que hemos dicho hasta ahora. Por ejemplo, Un versículo utilizado, Éxodo capítulo 32, ajá, verso 31 al 33. Se lo voy a leer. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme o bórrame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea, este versículo, pastor, ujú, aparenta indicar que hay un libro en el que se están escribiendo las cosas. El hermano Yuca pecó, bórrame a ese. sí. Entonces me gustaría que usted me diera un poco de luz sobre ese. Bien, yo pienso, Jonathan, y pueblo que nos está viendo, que básicamente habría que ver cuál pecado es que capacita al hombre para que Dios lo borre de su libro. ¿Por cuál pecado? Porque esos teólogos que eh, a- propugnan que se pierde, no presentan por cuáles pecados se pierde la salvación en particular. Sí. Porque si entendemos que todos nosotros pecamos y uno pudiera decir, eh, no, es que hay pecados capitales y hay pecados Veniales. veniales. Entonces vamos a ir a una tradición que no es cristiana evangélica. Pero la tradición cristiana evangélica o bíblica es que todos los pecados son iguales delante de Dios. Para los hombres hay diferencia por las consecuencias. Una cosa es el pecado que yo piense y otra cosa es el pecado que yo haga. Pecado de acción y pecado de omisión. Pero en última instancia, todos esos pecados delante de Dios son iguales. Dios le está diciendo a Moisés, porque Moisés no leyó Éxodo 30 y, Éxodo 32. Éxodo 32. Moisés no leyó Éxodo 32. Moisés está teniendo una conversación con Dios. Y Moisés entiende que definitivamente, como él está tan entregado, ama tanto a ese pueblo, le está diciendo a Dios que lo perdone a ese pueblo. Y en su ignorancia de la soberanía de Dios, Moisés ignorando. Ay, Dios mío, pastor. pero es que Moisés no dejó de ser humano. Entonces, Moisés escribió eso en un momento de ignorancia, pastor. Él está, claro, él está intercediendo ante Dios por el pueblo porque él ama al pueblo, pero Moisés, al igual que cualquier otro ser humano, ignoraba la soberanía de Dios porque es que nadie tiene la capacidad, ningún ser humano tiene la capacidad para comprender a Dios en su justa dimensión. Siempre vamos a quedar cortos. Entonces Moisés le está diciendo, Dios, si tú no los perdonas a ellos, mejor bórrame a mí del libro, de tu libro. Entonces lo que Dios le está diciendo es, si yo voy a borrar a alguien, es a alguien que peque. No es que lo va a hacer. Ahora, de nuevo la pregunta, ¿por qué pecado Dios lo borraría? ¿Hay algún pecado por el que Cristo no murió? No, Cristo murió por todos los pecados. Y cuando yo acepté que Él fue mi sustituto, Él llevó mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros, porque en su soberanía Él sabe que yo voy a seguir pecando. ¿O acaso los creyentes y los teólogos que consideran que la salvación se pierde después que se convirtieron, nunca más han vuelto a pecar? Buena pregunta. ¿Y qué pasaría si Cristo viniera
en el momento de que ellos pecaron? ¿Se perderían? Bueno, yo creo que los santos pecan. Y cuando los santos pecan, pasan 3 cosas, o 4. Número 1, cuando un santo peca, y digo no santo los que están colgados en la pared, cuando un creyente nacido de nuevo, genuinamente peca, lo primero es que pierde la comunión con Dios. Número 2, pierde el gozo de la salvación. No la salvación, el gozo de la salvación. Número 3, pierde la comunión con sus hermanos, con la iglesia, la comunidad de fe. Y número 4, tiene que caer arrepentido. Se arrepiente. O sea, él, nacido genuinamente de nuevo, no peca para disfrutar, deleitarse en el pecado. Y si lo hace, no ha nacido de nuevo. Wow. Pastor, yo quiero finalizar este tema importante leyendo 2 versículos que, como mencioné en el contexto ahora, aparentan decir que la salvación se puede perder. Otro versículo utilizado es Apocalipsis 22:19, que nos dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Y finalmente, Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3, nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Finalmente, amado pastor, hemos visto de la salvación, su definición, hemos visto lo que motivó a Dios a salvarnos, hemos visto el desarrollo, el por qué Dios nos salvó. Creo que el tema más espinoso de las preguntas que hemos visto es si se pierde o no. Ya, como usted planteó, no se pierde, pero estos versículos mencionaba que aparentan decir lo contrario. Me gustaría decir algo respecto a esos 2 versículos, a esos 2 pasajes. Número 1, cuando vamos a Hebreos, capítulo 2, tenemos que ir al contexto. De nuevo, no fue escrito ese pasaje en particular. Si nosotros vamos a los versículos anteriores, el 1:14 de Hebreos nos dice que los ángeles, y hace una pregunta, ¿no están los ángeles puestos para ministrar en beneficio de los que han de heredar la salvación? ¿Y cómo entonces, si los ángeles están ministrando a favor de los que han de heredar la salvación, es decir, que han sido salvados, y yo estoy en la mano del Señor, ¿no es suficiente la mano del Señor y el cuidado de los ángeles para que me cuiden de perderla? Pero más adelante, en el capítulo 2 del mismo Hebreos, versículo 18, nos dice que Cristo es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Tentados a qué? A pecar. Porque Él es ese sacerdote, sumo sacerdote eterno. Entonces, yendo a Apocalipsis, entonces, definitivamente los que genuinamente nacieron de nuevo no van a quitarle a las escrituras ni le van a poner. Si le quitan es porque genuinamente no han nacido de nuevo. Wow, tremendo. Esto es un tema muy amplio. Sabemos que es un tema controversial, pero precisamente hemos querido abordarlo a la luz de las escrituras, de acuerdo, ¿verdad?, a una visión más amplia, sin extremismos, ¿no? No estamos aquí hablando de Calvino, ni estamos hablando de Arminio, no estamos hablando de Pelagio, ni estamos hablando de San Agustín. Es un tema que desde esa época, desde ese tiempo, pues se ha venido tratando. Y como decía bien el pastor, pues nosotros estamos arrojando la luz, ¿verdad?, de cómo nosotros entendemos lo que dice la Escritura. No hay contradicción, incluso con estos versículos que parecen mostrarla, sino que lo que debe ser analizada en su contexto. En la luz del contexto. Así Entonces, nada, gracias, amado pastor, por estar con nosotros en esta sección. Una palabra de despedida.
Bueno, esperamos que abrirle el apetito para seguir estudiando las Sagradas Escrituras y pues pueden hacerlo a través de nuestra plataforma del Instituto Bíblico La Peña de Oreb, que está a disposición. Puede comunicarse a los teléfonos que están en pantalla. Sí, pero verlo ya está. 829-721-4169 y puede acceder a nuestro Instituto Bíblico La Peña de Oreb. Dios le bendiga más. Dios le bendiga. Esto fue Profundizando.